Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Afortunadamente con Valeria Arellano, este podcast en el que estamos compartiendo diferentes testimonios de diferentes perfiles, nacionalidades, formas de generar ingreso, roles familiares, para que ustedes se puedan inspirar en ellos y puedan tomar lo que más les ayude, crear sus propias formas, innovar en sus formas de llevar su vida y su dinero, y que esto les ayude finalmente a mejorar su calidad de vida. El día de hoy, ya me lo habían pedido mucho, pero se me cotizaba bastante. El día de hoy, para iniciar el mes de mayo, cómo no, voy a comenzar entrevistando a mi mamá, que ya me lo habían pedido muchos, ya había tenido la oportunidad de entrevistar a mi papá, pero quería, la verdad, encontrar el mejor momento para entrevistarla a ella, porque, pues como bien entre broma y broma, ¿no? Me decían, pues ahora la vas a entrevistar por ser el 10 de mayo. Y el 15 de mayo, ¿a quién vas a entrevistar? A tu mamá, porque también es maestra, ¿no? Aquí en México celebramos el 10 de mayo, el Día de la Madre, el 15 de mayo, el Día del Maestro. Y pues sí, la verdad es que tengo la fortuna de que mi mamá además sea educadora, y ya les platicaremos juntas cómo esto influyó, por supuesto, en Afortunadamente, ¿no? En el juego de mesa. Mamá, qué Hola. alegría tenerte ahora por acá, tú que me has acompañado a todas las ferias, a armar los juegos, a, a hacer la bodega, a todo, todo. Tú eres parte de este negocio, si no es que casi que la dueña, ¿verdad? Porque has estado en todos los eventos, en todos los viajes, hasta Portugal me acompañaste, muchas aventuras que podríamos contar juntas. Gracias por acompañarme y pues bienvenida ahora a mi podcast. Nos faltaba esto. Es un gran regalo, Valeria, como parte de nuestra vida, ¿verdad? Creo que Dios nos ha dado ese regalo de ser madre e hija, de ser compañeras en el camino y pues de ir sorteando parte de la vida juntas y bueno, pues además de ser tu mamá, agradezco el don, el don de la amistad, el don de la amistad. He oído muchos que dicen, los hijos son hijos, los padres son padres y no son tus amigos. Pero yo realmente de mis padres tengo una gran amistad y un gran respeto y siempre soñé con que fueras mi amiga y eres mi amiga. Eres mi hija, pero eres mi amiga y eso para mí pues es el regalo, yo creo que más grande de la vida, ¿no? La amistad. Te quiero. Gracias, mamá. Pues yo creo que sí, porque ya nos pusimos aquí emotivos. No, no llores tanto porque me vas a hacer llorar a mí. Y si no, aquí nos vamos a quedar. No, todo lo que tú quieras. Yo creo que sí, porque pues mamá, al final muchas veces decimos, pues es mi mamá y ya qué hago, ¿no? O sea, como que pues ya, pues no puedo hacer nada. O sea, eso no lo elige nadie, ¿no? Y creo que tener una amistad dentro de esa pues relación de mamá e hija también es muy bonito, como lo dices tú. O sea, nunca has dejado de ser mi mamá, ¿verdad? Este, nunca me ha dejado de llamar la atención, nunca me ha dejado de exigir. O sea, eso me queda muy claro, pero pues también disfrutamos muchas cosas juntas y nos llevamos muy bien y tenemos, como dice ella, pues esa bonita amistad, ¿no? Solo para que se imaginen los demás cómo es, ¿verdad? Claro que sí. Mamá, ¿les podrías contar un poquito de tu historia? ¿De dónde vienes? ¿Qué estudiaste? ¿A qué te has dedicado? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas, para empezar? Bueno, pues mi nombre es Elena Delgado Zamudio, soy hija de Jesús Delgado Villagrán y María Elena Zamudio Degollado. Mis papás, pues, son personas que vinieron a Irapuato de Zacatecas, gente de trabajo, gente de valores, gente de una moral muy, pues, muy clara, muy precisa, ¿no? Y al ser gente de lucha, ellos se dedican
se dedicaron al comercio toda su vida, todavía viven, pero pues es gente de la que yo aprendí a que en el día a día era una constante el trabajo, ¿no? Una constante en el esfuerzo y pues que la vida es una oportunidad para crecer, para servir, pues para ser persona y realizarte en lo que a ti te gusta, ¿no? Tuve 6 hermanos, 3 hombres primero y luego yo, y después 3 hermanas después de mí. Les comento esto porque creo que este lugar que me tocó de ser parte de la familia Delgado Zamudio, pues al ser la primera mujer después de 3 hombres, pues me tocó ser casi así como que la mamá de mis hermanos, ¿no? Eso se usaba mucho antes. Y también de las hermanas chiquitas, pues me tocó ser la mamá de las chiquitas. Y eso marcó mucho mi vida porque pues desde muy chiquita yo aprendí a ser mamá, a servir, a tratar a los hermanos, a las hermanas, y yo creo que de allí nació mi vocación hacia los niños. En una reunión con unas amigas de secundaria hace poco, pues ellas decían que yo me la pasaba en los salones de clase, sobre todo en preescolar, y a la hora del recreo me escapaba. Entonces, pues así como que yo eso no lo tenía muy en mente, pero ellas sí lo tienen muy en mente y se acuerdan. Y bueno, pues yo allí reafirmo que mi vocación de la educación preescolar hacia la niñez, pues la traigo desde casa y después desde el colegio y después tuve la oportunidad de irme a estudiar. Mi papá, como se dedicaba al comercio, me decía, ¿por qué no me ayudas en el negocio, aquí en la administración? No, no, no. Yo le decía, no, a mí no me gusta estar sentada viendo números y haciendo escritura. No, no, no. Y bueno, pues siempre he sido una persona, creo, muy inquieta, muy inquieta. Dios me ha dado ese regalo y pues me preparé en educación preescolar. Fueron 4 años muy de intenso trabajo, pero pues es una pasión. A la fecha, pues lo ejerzo en el área catequética, pero toda mi vida ha sido como una inquietud por la educación preescolar. Y la educación en sí de los niños, porque he trabajado pues en otras áreas, con niños de primaria, con niños de secundaria, y bueno, pues veo que es el don que Dios me dio, ¿verdad? Estudié licenciada en educación preescolar, después tomé una licenciatura en la Ciudad de México en el área de trastornos neuromotores y bueno, pues encantada siempre de tener esta profesión. Yo creo que muchas personas dicen, ay, no, o sea, me pusieron a cuidar a mis hermanos y al contrario, ¿no? O sea, nunca más quise tener hijos o algo así. Eh, pero como dices tú, yo creo que es una vocación y sí, o sea, yo desde chiquita me acuerdo que mi mamá era mamá o sea, yo tengo un hermano nada más, pero yo sabía que mi mamá era mamá de otros niños también porque al ser maestra, pues me tocaba compartirla, ¿no? Desde chiquita pues, con sus alumnos de kinder y luego cuando ya era más grande me acuerdo que estaba en prepa y mis amigas decían, ay, tu mamá me cae muy bien y no sé qué, y yo decía, ay, pues yo se las comparto, ¿no? O sea, como que siempre fue, pues sí, esa maternidad finalmente siempre la has tenido y se nota. Y bueno, antes de eso, también quisiera que les contaras un poquito de a qué se dedicó mi abuelito y a qué se dedicó mi abuelita, porque yo creo que eso también influye en lo que aprendimos nosotros, ¿no? Así como la genética, como mi abuelito, como mi hermano al nacer se parecía a mi abuelito, bueno, pues igual yo creo que eso, en eso yo creo que también abueleamos un poquito. Así es. Pues sí, yo creo que sí es como una repetición de la vida, rescatando pues lo más valioso, ¿verdad? Siempre hay que aprender de esos episodios de tu vida, pues rescatar lo mejor y hacerlo
pues de alguna manera potenciarlo para que sea cada generación sea mejor y de acuerdo a cada familia, ¿verdad? Mis papás, pues les decía, antes no había una preparación mayor de formación, quizás secundaria, prepa, y pero bueno, tenían la experiencia de sus padres, gente de trabajo también, y mis padres pues empezaron al comercio. Yo recuerdo desde muy chica, bueno, papá pues a trabajar siempre y mamá también le ayudaba a mi papá. Yo me acuerdo que íbamos a una zapatería y había una señora que se llamaba Sarita y esa señora le daba a mi mamá zapato y mi mamá pues lo vendía entre sus conocidos. Y bueno, pues yo me acuerdo de los tres hermanos y yo, éramos cuatro y acompañábamos a mi mamá a esta experiencia de trabajo, ¿verdad? Entonces, pues desde muy chica tú vas viendo que, pues que la vida es así, trabajar, esforzarse y dar lo mejor de ti, ¿no? Yo siempre vi de mis papás, pues eso, el amor, la lucha, el respeto, a veces algunas discusiones porque pues como trabajaban juntos, por así decir, pues a veces había momentos en que no había con qué pagar, ¿no? Me acuerdo que la primera mueblería que tuvo mi papá se llamaba Casa Delgado, pues en una callecita muy sencilla, cerca del centro, y pasaron, allí enfrente de la tienda de mis papás, bajaban los autobuses, no había central camionera, era una parada de autobuses, ¿no? Y me acuerdo que dos personas que venían de una comunidad, voltearon y vieron el letrero y decían, Casa Delgado, y decían, mira qué chistoso, este señor tiene su casa abierta para que la vean. Y pues es que mi papá empezó pues con una estufa, una lavadora, una recámara, un colchón, o sea, gente que empezó de la nada, ¿verdad? Y No pues como tenía él, tanto inventario y la gente pensaba que era su casa. que era su hogar, ¿verdad? Entonces, pues nos acordamos de eso y pues nos da mucha risa. Este, cuando pues mis padres dedicados este comercio llegaron a tener Casa Delgado, Del Visa, Colchorama, Decorlux y pura tienda de decoración o muebles. Y bueno, eso obviamente nos incluía a nosotros, ¿verdad? Porque yo llegué a trabajar con mi mamá en Decorlux. Y así mis hermanos llegaron también a trabajar y bueno, pues parte de la familia sí trabaja en esta empresa. Como les comenté, pues yo no era mi área, no era mi pasión, pero sí llegué a trabajar también con ellos, ¿verdad? Sí. Mamá, y bueno, a ver, también quiero rescatar esto y ya ahorita ya nada más, ya entramos de lleno. Pues que era muy revolucionario también para esas épocas que mi abuelita trabajara, ¿no? O sea, si ahorita no es revolucionario ya tanto, pero sí es, no en todos los hogares la mujer trabaja, pues hace cuántos años, hace 60 años, que una mujer trabajara. ¿Nos podrías platicar esa parte? Porque hay muchas mujeres que siguen el podcast, que siguen la cuenta, y yo creo que es muy valioso, un testimonio muy bonito. Sí, definitivamente mi mamá fue muy criticada desde el seno de su familia, o sea, de sus hermanas, mis primas también nos llegaban, pues de alguna manera a decir cositas que a veces pues te incomodaban, ¿no? Porque pues a lo mejor al tener un mayor ingreso, por un lado pues vestías de manera diferente, estabas en un colegio particular, pues tenías ciertas vacaciones por ese lado. Y por el lado de la familia, bueno, pues a mí al ser chica y mi mamá trabajar, pues a veces me tocaba cuidar un poco más a los hermanos o llevar a alguna hermana a alguna clase o así. Entonces muchas veces mis tías platicaban con mi mamá y le decían, y pues, ¿y tú qué haces, no? Y tu familia, pues a lo mejor la tienes como perdida o extraviada o no la cuidas, ¿no? Cuando definitivamente yo no puedo decir eso de mis padres. O sea, somos 7 hermanos y gracias a Dios, pues creo que todos
nos queremos, nos ayudamos, nos respetamos, que es algo muy importante. Y sí, de hecho, pues personas también, a mí me acuerdo que yo iba a Irapuato, yo vivo en Celaya, iba a Irapuato a saludar a mis papás y alguna persona muy cercana me llegó a decir, ¿y a qué vas a saludar a tus papás? Pues si están en una tienda. Pues yo le decía, pues sí, pero pues la tienda no me impide vivir la cercanía con mis papás. De hecho, creo que te educa porque yo a la fecha, por ejemplo, si estoy hablando con otra persona y oigo que llega su esposo, le digo, bueno, luego hablamos. O cuando voy con alguna amiga que tiene algún comercio, sabes que ya me voy porque tú tienes tu trabajo. Entonces, como que aprendimos que puedes estar con la persona y esperarte mientras ella tiene que atender a algún cliente y no te afecta. Entonces, eso es parte de una educación, es parte de un principio y la verdad es que pues ya terminaba mi mamá de atender a alguien y yo pues seguía con la plática, ¿no? Entonces, para mí nunca fue algo que me alejara de mis padres, quizás a lo mejor porque el trabajo era, el negocio era de ellos, entonces pues también no hay una llamada de atención por estar distraída en otra cosa, ¿no? Y por el otro lado, pues tú también comprendes ese espacio que se necesita para atender a otra persona. Entonces, definitivamente sí fue una lucha para mi mamá, pero pues como mi papá y mi mamá estaban de acuerdo y nos hacían sentir parte de ese acuerdo, pues nunca generó una cosa que dijeras tú, pues mi tía piensa mal, pues qué pena, ¿verdad? Qué pena y qué respeto. Pero yo sí les agradezco a mis papás porque aparte nos enseñaron al trabajar, a lograr muchas metas y a lograr tus objetivos. Yo me acuerdo cuando yo quería ser educadora, mi papá me decía, pero no te vas a ir de Irapuato. Yo le decía, pues no hay carrera aquí, papá. Bueno, pues te vas a ir a una casa de monjas, pero nada más. Y mi mamá me decía, vámonos, y me acompañó mi mamá, así como a veces te acompaño yo. Sí. Me acompañaba mi mamá y me acuerdo muy bien que llegamos a la casa de las monjitas y pues ya no había lugar. Y entonces mi mamá le decía, recíbame a mi hija porque si no, no la van a dejar estudiar. Y entonces la monjita le decía, aquí a 2 cuadras hay una casa de una señora y muy bien, allí la pueden recibir. Y entonces yo le decía a mi mamá, pues ¿a qué vamos, mamá, si mi papá no me va a dejar? Vamos, vamos, ella me decía, vamos, vamos. Y cuando llegamos, le gustó la casa y de allí me acuerdo que le dije, pues, a ver qué dice mi papá, pues háblale. Y yo le decía, no, mejor háblale tú. Y me decía, no, la que se va a quedar eres tú tienes que sacar tu permiso. Desde eso, pues, creo que son cosas bien importantes cuando un papá forma a su hijo, ¿verdad? Entonces me acuerdo que cogí el teléfono temblando y le dije a mi papá, oye papá, pues ¿qué crees? Que sí entre a la escuela y que sí entro, pero que fíjate que no hay lugar con las monjitas. Y me dice, con una sonrisa en el teléfono, me dice, ay, pues qué bueno que te vas a quedar en esa casa porque si no te me vas a ir de monjita. Entonces, pues bueno, fue algo muy curioso que yo me imaginé que me iba a decir que no y a la hora de la hora, pues hasta justo le dio que me quedara allí, ¿no? Y no, pues no me fui de monjita, ¿verdad? No, pues qué aventuras y qué bonito. Esto que nos cuentas, porque finalmente es, pues hablar de mi abuelita es hablar de la mamá de tu mamá, ¿no? Y que todos hemos tenido esa historia y que las cosas buenas hay que rescatarlas y que las cosas que no han sido perfectas, pues también hay que sanarlas. Y porque aquí en esta entrevista pareciera que nuestra vida es perfecta y pareciera que no hubo desacuerdos, que no hubo cosas feas, pero no, o sea, esas simplemente no simplemente, ¿va? Pero sí hay que sanarlas, hay que aliviarlas para poder disfrutar de todo lo bonito que sí hubo. Y bueno, mamá, pues yo quisiera irte preguntando algunas cosas que fuimos preparando aquí para entrar en la parte
pues de cómo nos enseñaste, porque al final creo que esa es la gran pregunta de muchas mamás, cómo le hicieron? Y yo voy a englobar esta pregunta en tres formas. ¿Cómo nos educaste a través del juego? ¿Cómo nos enseñaste a valorar el trabajo y el dinero? Y bueno, yo creo que esas dos, o sea, yo creo que esas dos, podemos empezar con esas dos preguntas. A ver qué opinas. A ver, otra vez la primera. ¿Cómo nos enseñaste? O sea, yo les digo mucho a las personas que tú nos educaste a través del juego y pues que cuando a mí me preguntan, pero es que ¿cómo se te ocurrió un juego? Y yo, pues es que mi mamá desde chiquitos, pues eso era lo que teníamos, ¿no? Siempre nos enseñaste jugando, me acuerdo mucho. Yo creo que ya cuando era adolescente, o sea, yo creo que de lo de antes no me acuerdo, pero cuando era adolescente de repente me entró así el clic y llegamos a la casa y dice, a ver, un concurso de recoger hojas. Antes de que metiera el coche a la cochera, que la cochera tenía hojas tiradas, nos decía mi hermano y a mí, un concurso va a ver quién recoge más hojas. Y mi hermano todo emocionado porque todavía era pues, chiquito, yo creo que tendría unos 8 o 9 años. Y yo ya era un poquito más grande y más consciente. Entonces me acuerdo que decía como, ya no quiero jugar a recoger hojas. Pero así siempre fue mi mamá, o sea, siempre tuvimos al alcance mucho material, o sea, no juegos, no juguetes, pero más bien material, o sea, algodón, no sé, sopas pintadas, sopas así, sopas de pasta pintada, así, todo. Entonces, mi vida siempre fue un juego, o sea, siempre había mucho juego en la parte formativa. Y por otro lado, o sea, dentro de esa parte formativa, la parte del juego, ¿cómo nos enseñaste también a valorar el dinero? Porque tampoco, pues no, yo, o sea, creo que nunca tuvimos un libro de finanzas, ni un cuento, ni a lo mejor alguna alcancía así, pero tampoco es como que nos dijeran, tienen que ahorrar, ¿no? Y sin embargo, creo que Arturo y yo bueno, no nacimos, crecimos y desarrollamos una buena habilidad para administrar el dinero. Y bueno, me voy a regresar un poquito al área de educación preescolar. Yo tuve la oportunidad de estudiar en una escuela federal, una gran escuela federal en la ciudad de Morelia. Después de venir de toda una formación de colegio particular. Y llego a una escuela de educación pública. Y esto, pues fue una escuela preciosa en el sentido de que, pues de la nada había que sacar el material. De la nada había que ir a dar clases, de la nada había concursos. Allí se celebraba el 6 de mayo la fiesta de la Escuela Normal Federal de Morelia. Y entonces había concursos y pues yo siempre me metía a todo, pero yo les voy a decir que yo no me considero una persona, bueno, en aquel entonces yo era una persona no muy segura de mí. Todavía tenía muchos espacios allí por trabajar. Y me metí a los concursos de teatro, pero por el tipo de voz y por mi presencia a la mejor, pues siempre me daban como un protagónico, ¿no? Por ejemplo, en Blancanieves fui la mamá de la bruja, pero en la parte buena no fui la bruja. No fui la mala, ¿verdad? La madrastra, pero sí al principio así como que tomaba ese papel, o cuando era otra obra de teatro me tocaba ser la mamá de las niñas, o sea, siempre fue la maternal, pues yo creo, por mi, pues yo creo que mi presencia, ¿no? Y luego entraba al concurso de material didáctico y pues yo creo que a mí el material se me da, o sea, tengo una revolución en mi cabeza, una inventiva. Y entonces ganábamos el primer lugar en material didáctico, hicimos una orquesta de puro material de reuso, entonces pues no sé, para mí mi escuela fue una realización. Les contaré que entré de panzazo a la escuela, de 100 fui la número 6, digo 94 de entrar a la escuela en el promedio, y cuando salí fui la número 6 en promedio, o sea, desarrollé yo creo que muchísimas de mis habilidades que traía escondidas.
Entonces, pues eso es una experiencia muy grande de lucha, ¿verdad? Recuerdo que una calificación bajísima que tuve fue control de grupo, 5. Entonces yo decía, ¿cómo voy a ser educadora y con un 5 en control de grupo? Entonces pues, me puse a estudiar, a trabajar, a ponerme las pilas y bueno, pues sí se puede porque años posteriores trabajé, me tocó fundar un club aquí en la ciudad de Celaya y llegamos a tener 600 familias y la verdad, definitivamente Dios nos iba guiando y la gente me ayudaba para poder realizar ese trabajo apostólico, ¿verdad? Entonces, como dices, no todo es miel sobre hojuelas, pero yo creo que parte de ese cambio de ver la vida, pues es no quejarte, ¿no? Pues si no sé controlar a los niños y voy a ser educadora, pues lo más lógico que tengo que aprender eso. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para lograr ese control? Y ha sido muy bonito porque, bueno, hablar de control del grupo no es someter a la gente, sino cómo le vas a hacer para que la gente o esos niños se enamoren de lo que tú les estás llevando para que crezcan, para que se ordenen, para que se organicen, para que saquen de sí mismos aquello que tienen. Porque, bueno, pues control de grupo me suena, si nos vamos a otros tiempos, pues a cómo mandas a la gente. Y pues no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de conducir, de ser tú partícipe, de conducir a la persona a descubrir lo que para ella es importante. No para ti, sino para ella, ¿verdad? Su realización personal. Entonces, pues allí se ve pues claro que era un gusto por el material, por inventar, por crear, por ayudar, pues por hacer. Y bueno, pues eso fue algo muy importante de mi carrera. Por eso yo creo que soy educadora y no contadora, ¿verdad? Con los hijos, la verdad, pues sí, yo había tenido 6 hijos antes, desde los 8 años me tocó ser mamá y pues no les diré que me casé pensando así como que ya ahorita quiero un hijo, pero ya. No fui ese tipo de mamás de aquel tiempo, ¿verdad? Pero más sin embargo, cuando yo intuí que ya estaba esperando a Valerie, fue un gusto muy grande de ser mamá. Y yo tenía una plaza federal, me tocó a mí fundar un kinder federal. Se fundó y se tuvo un kinder de 8 grupos. Y luego me caso y me vengo a vivir a Celaya y pues dejo mi profesión por mis hijos. La verdad es que yo aquí en Celaya vivía sola y yo y a mis amigas que pues llevé a la niña con mi mamá y llevé al niño con mi hermana y así yo decía, pues yo no tengo con quién llevar a mis niños, entonces pues pedí mi primer permiso para atender a Valerie, después tuve mi segundo hijo y pues ya no se podía pedir otro permiso porque ya eran muchos años y dejé mi carrera. Pero aún así, pues mi carrera de ser mamá educadora, pues continuó y pues ha sido una experiencia muy grata, que a lo mejor nunca lo pensé. Eso se fue dando como la vida, pero sí me tocó pues 2 hijos obedientes, cariñosos, emprendedores. Emprendedores, ¿por qué? Pues porque a lo mejor como yo vi a mis papás emprendiendo, pues yo les enseñé también a emprender sin darme cuenta como ellos también me enseñaron, ¿verdad? Y entonces pues llegó un momento en que ellos querían pedir unos tenis y querían un gansito, ¿verdad, Valeria? Y querían todos los niños que quieren cuando van al súper, ¿no? Al centro comercial, quieren esto y esto y esto y esto. Entonces yo era una mamá un poquito, a lo mejor no soy tan tierna, así tan, pues no, soy más formadora. Así que, ay, mi vida, mi amor, corazoncito, no soy esa mamá. Entonces yo antes de llegar al súper les decía, no voy a comprar nada, ¿verdad? Porque pues yo ya sabía que iba a ser, me compras esto y esto y esto y esto.
Yo creo que fui demasiado dura en ese aspecto porque recuerdo un día que Valerie me dijo y me duele en el alma y ya se los ha de haber comentado porque yo un día la escuché. Porque tú me contaste, yo no me acordaba. Yo me acuerdo que un día la escuché que les decía que cuando era chiquita un día me dijo muy serio y me dice, oye mamá, cuando seamos ricos me compras un gansito. Híjole, pues yo me sentí chiquita, chiquita, chiquita. Dije, qué he hecho, Elena? Pero bueno, pasan los años y dices tú, bueno, si haberle hecho sentir a mi hija que no todo se podía comprar y que hay que esforzarse por... ¿En qué me quedé? Sí, que no, que es parte de la formación a veces no darnos todo. Sí, y a lo mejor yo caí en la rayita, ¿verdad? Caí en la rayita que Valerie, la verdad, miren, digo, no se deben de comparar los hijos, pero por ejemplo, Valeria fue una hija como muy madura, yo recuerdo que si acaso una vez se cayó, si acaso una vez se tiró al suelo en un centro comercial, íbamos su papá, ella y yo, y pues hizo un berrinche y mi esposo sí le dio una nalgadita que jamás se volvió a sentar ni a tirarse. Es más, un día de Reyes le llegaron unas pantuflas que pues ella no había pedido y muy formalmente. Y otros regalos, bueno, además de los otros regalos, pero el comentario va por las pantuflas, ¿verdad? Que dice, bueno, mamá, como que estas pantuflas, ¿verdad? No puedo decir que no me gustan, ¿verdad? Porque no me vuelven a traer nada los reyes, ¿verdad? Y yo, pues sí, hija, sí, más bien hay que agradecerle a los reyes que te trajeron todos estos regalos. Entonces, pues, recuerdo su carita muy formal y el lugar donde estaba viendo sus regalos de reyes, ¿verdad? Entonces, pues nada más les digo para que vean la madurez de Valeria, ¿verdad? Como que para mí fue pues sí, aprender y no porque yo la amenazara de no te quejes, no digas, no, más bien es valora lo que tienes, eso sí, siempre valorar y agradecer lo que se tiene. A Dios, a los papás y al medio que te lo proporciona, ¿no? Sí, aparte cuando sucedió eso de las pantuflas, pues era muy, 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 muy chiquita, ¿no? Por supuesto que yo no me acuerdo, yo me lo sé porque mi mamá me cuenta, mis papás Yo me creo que cuentan. tenías como 5 años, Valeria. Sí. Y así somos los hijos, o sea, sí vamos aprendiendo. Yo lo que les digo a los papás a veces es, si quieres saber qué le has enseñado a tu hijo del dinero, escucha cómo se expresa él del dinero, escucha qué dice él del dinero, o qué dice de ti, de cómo lo manejas, ¿no? Y por ahí vas a ir teniendo algunas pistas porque, como dice un dicho, ¿no? Los niños no saben decir mentiras. O siempre dicen la verdad, los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Mamá, y bueno, a ver, se nos está acabando el tiempo, pero creo que esta entrevista da para mucha, mucha plática. Me encantará escuchar los comentarios de muchas mamás ahí en mis redes sociales, en afortunadamente.mx, en Instagram y en YouTube. Y seguro que hacemos una sesión privada con mamás o, o segunda parte de la entrevista. ¿Qué te gustaría decirles a las mamás? ¿Qué crees que sea lo más importante que las mamás deben enseñar a los niños y que no se les debe olvidar en la parte financiera? Porque en mis tiempos, ahorita los niños ya tienen educación financiera, algunos, por lo menos tienen afortunadamente, en mis tiempos no existía ni siquiera afortunadamente. Pero, ¿qué principios o qué criterios deberían de enseñarles los papás y en concreto las mamás a sus hijos para que tengan un sano manejo del dinero? Bueno, en primera, pues yo creo que es muy importante ubicar a nuestros hijos en una realidad, ¿no? Cuánto tengo, cómo vivo,
a qué medio o a qué estatus pertenezco, pero cuánto tengo es importante, porque puede ser de un nivel socioeconómico alto y a lo mejor ahorita no hay para tener ese nivel socioeconómico. Entonces yo creo que debe haber una realidad, una comunicación para poder enseñar a tus hijos que a lo mejor, pues si estás en un colegio y se paga una colegiatura, pero eso no quiere decir que, pues, que a lo mejor eres del nivel de todos los niños del colegio, ¿verdad? A lo mejor tú no puedes ser hijo de papi y mami, pero estamos haciendo un esfuerzo por pagar una colegiatura, ¿sí? O sea, yo me acuerdo del colegio donde ustedes estuvieron, pues cada año que pagábamos la colegiatura ya anual, que terminábamos, la verdad, yo sí le daba gracias a Dios y hasta le daba un beso al comprobante donde habíamos pagado durante un año la educación de los hijos. Y le daba gracias a Dios porque habrá años de bonanza y otros años un poquito más difíciles y así sucesivamente. Pero algo importante era esforzarnos porque ustedes tuvieran una educación pues óptima, ¿no? O lo más óptimo que para nosotros era en ese momento. Otra cosa que creo que ha sido muy bonita donde nacieron ustedes a ese emprendimiento era, pues a veces, pues queremos esto y qué podemos hacer para que ustedes lo logren, qué pueden, o sea, vamos a trabajar en, no sé, díganme ustedes qué les gustaría. Entonces, no era, vamos a vender moños porque yo hago moños, no, yo les decía a ustedes, ¿qué les gustaría hacer? ¿Qué les gustaría que hiciéramos juntos para obtener dinero y poder comprar aquello que tú quieres, ¿no? Y entonces, pues ya salía, ¿no? Valeria le encantaba vender pulseritas, lápices, plumas, que me siguen encantando, papeles. Entonces yo me la llevaba a lugares donde ella podía encontrar lo que ella quería vender, no lo que su mamá quería vender, porque para mí es muy importante pues como mi papá, ¿verdad? Él quería que yo fuera secretaria y pues yo no me gusta ser secretaria. Y no porque ser secretaria sea malo, no era mi habilidad, no iba con mis cualidades, con mis talentos. Entonces, pues Valeria no va a vender lo que su mamá quiere que venda. Ella va a vender lo que a ella le gusta, lo que a ella le agrada. Y así me llevaba a Valeria como me llevaba Arturo, mi hijo, y cada quien escogía lo que era su negocito. Entonces a mí lo que me tocaba era apoyarlos y darles pues técnicas, ¿no? O sea, de cómo ponemos, llegó a vender eso y Arturo llegó a vender bolis, yo me iba a la parisina y él vendía los bolis en lo que yo estaba comprando mis telas o mis cosas. Que son como hielitos congelados, sí. Ajá, sí. Y así, cada uno hubo una vez que vendieron raspados y pues podíamos comprar el hielo ya frappé, pero no, yo les compré una maquinita de esas de rallar el hielo y los enseñé pues a que había hacer el frappé, ¿no? Y bueno, era muy bonito porque pues ellos hacían el culé y todo eso, ahora sí ya puedo decir la marca, el saborizante. Y cuando se les acababa el saborizante, entraban y me decían, córrele mamá, córrele, nos falta el de uva y el de Jamaica, pero que no te vean que entras a la tiendita porque nos van a descubrir cómo los hacemos. Y secreto miren, industrial. Créanme que mis hijos me hacían moverme a córrele, o sea, sí le corría a la tienda y rápido regresaba para poderles hacer aquello para poder ellos vender su producto. Y eso es jugar con tus hijos. Eso es jugar, es soñar, es la tenacidad que tenemos que imprimir en sus corazones, en sus mentes. Obviamente que antes de la tiendita era la tarea, siempre después de comer la tarea, primero la tarea. No se podía hacer otra cosa más que la tarea y después
lo demás, ¿no? El negocio, las clases y lo que fuera. Entonces, constancia, priorizar las cosas. O sea, por supuesto que es bueno que venda esto y lo otro, ¿verdad? Juegue a la tiendita, pero primero sus tareas. ¿Y cómo? Me acuerdo que tenía yo un relojito de vaca y poníamos el tiempo, ¿verdad? Y jugábamos con ese relojito de la vaca para que terminaran su tarea con un tiempo y que no toda la tarde se pasaran haciendo la tarea, sino que en menos de una hora la tarea ya tenía que estar lista para hacer sus clases de piano, sus clases de baile o sus vendimias, lo que ellos necesitaran. Entonces, es importante priorizar y es importante soñar con ellos y es importante darles su espacio y abrirles ese panorama de para qué son buenos, para qué eres bueno, hijo, para qué eres buena, hija, qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que te convence. No compres mucho de aquella cosa si todavía no sabes cuánto vas a vender. Vamos a comprar 6, 6 y 6. Y allí ves lo que más se te vende y luego de allí ya venimos mañana, ¿verdad? Si fuera necesario, ¿verdad, Valerie? Sí, sí, pero eso me lo decía desde los 6 años, pero también me lo dijo cuando empecé con los juegos, que ya tenía 28 años. O sea, yo, sí, no voy a hacer, ¿y cuántos vas a hacer? 1000. Y mis papás, 1000. No, hija, espera, o sea, empieza poquito a poquito, es que miren, y gracias a que la fábrica no tenía tiempo de imprimirme, imprimí 100, hice 50 me acuerdo, y qué bueno que fueron 50 porque luego tuve que corregirlo y muchas cosas, ¿no? Pero es ese consejo sabio de los papás, ¿no? Me lo dijeron con mucho respeto, ya, o sea, pues a lo mejor dijeron, pues ya estudió negocios, ya tiene 28 años, ella conoce su mercado, pero sí me dijeron como que, ay, no, hija, ¿no? O sea, como que... Piénsalo tantito, ¿verdad? Sí. No, y bueno, quizás sí, la experta eres tú, pero también lo que los papás hemos vivido, yo creo que no deja de ser la vivencia, ¿no? Yo me acuerdo cuando fuimos a una feria a León, yo le decía a Valeria, a ver, hija, me hazme un pendón donde vengan los puntos básicos de tu juego para yo poderlo promocionar, ¿no? Porque pues a lo mejor ella pues sabe todo su arte de su juego. Yo lo juego y me encanta el juego, la verdad. Parezco niña o me vuelvo a posicionar como Miss de grupo, ¿verdad? Sí. Disfrutando a los niños cómo desarrollan esa primera parte del juego. A mí me encanta, ¿no? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Qué nombre le pondrías a tu empresa? ¿Cómo te proyectarías? O sea, hagan de cuenta que esos puntos básicos del juego me encantan para vivirlos constantemente, porque nuestros hijos no son un esquema y ya de allí no salieron, ¿no? Ellos empiezan sobre un esquema y sobre la vida y sobre la práctica, pues van cambiando las directrices de su empresa. Como en este caso Valeria, pues no pensaba ser maestra, ni dar clases, ni dar cursos. Ella su juego, ¿verdad? Y más sin embargo, la vida, la pandemia, las situaciones la fueron a llevar a esto. Y a lo mejor la riqueza de su vida profesional, pues la tiene plasmada en las familias. Para mí, de verdad, ese año de pandemia, cuando llegó a la casa, para mí fue un regalo, porque pues yo le escuchaba cómo ayudaba a las personas y yo nunca me lo hubiera imaginado y le daba gracias yo a Dios porque yo decía, qué maravilla tener un hijo que en una situación difícil, tan difícil, que nadie sabíamos cómo se vivía, podía tenderle la mano a los demás a través de una pantalla. Y además los demás pues sentían esa identidad con Valeria y echaban a andar aquello que eran sus talentos de ellos, ¿no? Porque pues eso era lo que hacías, ¿no, Valeria? Sí. Entonces, ¿qué más le puedes tú pedir a la vida de ver a tus hijos ayudando al prójimo, pensando en los demás?
y haciéndolos crecer en una situación como esta. Yo tenía en ese entonces 25 niños que les doy catecismo y yo le dije a Valeria, Valeria, ¿qué voy a hacer? Lo que más me duele es que no voy a terminar con mis niños el catecismo. Y me dijo, pues claro que no. Ahora sí que me volteó la historia, ¿verdad? Y me dijo, pues claro que no, mamá. Te pones aquí en Zoom, yo te voy a enseñar y te voy a ayudar. Pues ya sabrán, mis primeras clases yo parecía que tenía una regadera en la cabeza porque sudaba de nervios y se me fue el sonido y la pantalla y horrible, ¿no? Pero gracias a Valeria, su mamá, no dejó de dar su catequesis y además me ponte, sí, porque yo les digo que siempre la preocupación también por los niños, yo decía, pues los niños se nos están yendo a los jueguitos del teléfono y a la pantalla y la tele, y pues yo le dije, pues papá Dios, si quieres que abra más grupos, dime, y pues llegué a tener 4 grupos, o sea, 70 niños de catequesis. Entonces, Valeria me enseñó, ¿ven por qué es tan bonito ser amigos padre e hijo? Porque no nada más el papá enseña, el hijo también enseña, el hijo también educa, el hijo también nos supera, pero nos enseña. Entonces, pues, sean amigos de sus hijos, el respeto ante todo, número 1, porque somos papás, pero una cercanía que no se pierde por ser amigo. No se pierde por ser amigo. Entonces, pues, Valerie, para mí es un honor que Dios me haya dado el regalo de ser tu mamá y la mamá de Arturo. Y bueno, pues no sé, a lo mejor no con la conciencia al 100% de darte lo mejor, de haber logrado darte lo mejor, sí, con el deseo de darles lo mejor tu papá y yo, pero bueno, con esas fallitas del gansito, ¿verdad? No, y yo creo que muchos papás tienen miedo de equivocarse, ¿no? Creo que una generación, vamos a decirlo, intermedia, ¿no? O sea, los que ahorita tienen niños, eh, yo que están en una generación abajo de ti, yo veo que tienen mucho miedo a equivocarse, mucho miedo a, pues, a ejercer su autoridad, mucho miedo, sí, como a ser autoridad. Y finalmente también lo necesitamos, o sea, como hijos no hay papás perfectos porque no hay personas perfectas, pero creo que ese pensar, esa relación de amistad, como dices tú, pues también perdona y yo no estoy traumada porque me hayas dicho que el gansito, o sea, ya después crecemos y nos podemos reír y ustedes, papás, pueden decir, ay, pues mira, nos equivocamos, de verdad, cómo se nos ocurrió, este, y crecer juntos, ¿no? O sea, pero nunca tener miedo. Yo algo, eso sí valoro mucho de ustedes como papás. Nunca fueron inseguros de su figura de autoridad y en esa figura de autoridad en donde ustedes se sabían responsables de nuestra educación, pues nos dirigían, nos corregían y aunque lloráramos y nos quejáramos, pues si no había permiso, no había permiso, pero creo que eso nos da más seguridad a los hijos, nos da más confianza en los papás porque sabes que hay alguien más fuerte que tú que te cuida y que te puede aconsejar. Y pues los errores se comentan y se disculpan. O sea, tampoco voy a decir que fuimos la familia perfecta porque no lo somos, pero no, pero eso tampoco hace que, no sé, que nuestra vida esté destrozada, ¿no? Claro. Entonces, pues mamá, para mí también es un regalo muy grande tenerte como mamá, ¿no? Y seguir jugando a los negocios, seguir jugando a, llévame el juego, a DHL, no sé qué, necesito otra guía, se me olvidaron los banners para la exposición, mándamelos de Celaya, ¿no? Es muy bonito compartir contigo también mi negocio, que también lo veo como, pues a veces como un negocio, a veces como un juego, a veces como, pues también me toca hacer cosas que no me gusta hacer, ¿no? Entonces tiene como que diferentes facetas, este, pero pues lo disfruto mucho y disfruto mucho hacerlo en familia porque, pues porque vuelves a jugar, ¿no?
y, y te quedas con lo más importante que es la convivencia y ya pues si hay ganancias, hay ganancias. A lo mejor creo que con eso podríamos cerrar y bueno, me encantaría tener los comentarios de los papás en las redes para hacer esta parte 2 pero ya no extenderla. Cuéntanos cómo nos enseñabas también a disfrutar de lo que ganábamos. Pues sí, recuerdo una vez tenía yo una amiga, pues que matrimonialmente no le había ido muy bien, ¿no? Y ella era muy, comerciante. Entonces me dice, amiga, hazme unos moños para yo llevarlos a vender. Y le hice unos moños para venderlos, pero resulta que cuando ya se los hice, bueno, yo me había gastado 80 pesos, era mucho dinero para mí, ¿no? Y entonces le dio depresión a mi amiga y pues ya no tenía ganas de irlos a vender. Entonces yo me acuerdo que Valerie pues todavía andaba en la carriola y me fui a una tienda. Yo no soy muy vendedora. Ay, mamá. Bueno, Es más vendedora que no, claro que sí es vendedora. bueno, yo siento que mis hermanas me ganan, pero bueno, yo siento que no soy, pero bueno. Resulta que pues yo llevaba 80 pesos de moños allí a vender y me acuerdo que se los vendía una señora Lupita. Y pues yo iba con mucho miedo y entonces me dice, a ver, pues déjame. Casi se quedó con todos, ¿eh? No sé cuántos moños eran, pero bueno, se quedó con todos los moños, así que yo salí feliz de allí. Y como a los poquitos días, pues me vuelve a hablar, como a los 3, 4 días me dice, oye, vuelve a traerme un surtido igual. Pues de allí empezó el negocio de los moños, y bueno, pues fue un regalo muy grande, ¿verdad? Porque pues llegué a surtir como 30 tiendas aquí en el estado perdón, en Irapuato, en León y aquí en Celaya. Y bueno, pues así. Algo que me gustaba a mí era que cuando nos pagaban, me llevaba a los hijos a los helados. Yo creo que hay que ahorrar, de tu trabajo siempre ahorra una parte, ¿verdad? Pero otra parte disfrútala, porque si se te va nomás en pagar puras deudas, pues yo creo que a veces es muy cansado. Y yo recuerdo que, pues que con esas compras siempre les decía a mis hijos, ¿me ayudan? Vamos a cobrar. Y ya después de cobrar, ya que tengamos el fruto del trabajo, pues nos vamos a comprar lo que ustedes quieran. Ya me dirán un helado. A ellos les gustaban mucho los helados Bing. Entonces me los llevaba a los helados. O alguna otra cosa que ellos quisieran comprar. Pero siempre les he dicho eso, a la fecha es de tu trabajo, aparta una parte que no sea gastarte ropa, diversión, esto no. No sé en qué lo pongas, o sea, tampoco te voy a decir en qué, pero pues si tú quieres un terreno, pues vaya comprando su terreno con el trabajo, porque si no el dinero se te va. Entonces, es importante eso. Una, tener ese dinero que inviertes en algo para que no se te vaya. Y la otra parte, disfruta una parte, pues no sé, viajando, yendo al cafecito, yendo al restaurante. Lo que a ti te guste hacer, yo creo que sí es importante que lo disfrutes, porque si no, también creas un ambiente de puro trabajo o de puro gastar, que tampoco es bueno, ¿verdad? Las dos cosas equilibradas. Y otra cosa que me acuerdo mucho es cuando ustedes me pidieron una tarjeta de crédito. Mamá, ¿nos ayudas con una tarjeta de crédito? Entonces me acuerdo que les dije, yo puedo pedir una tarjeta de crédito adicional, pero yo no pago un peso de esa tarjeta. Ustedes, si gastan, es porque tienen. Y si no gastan, pues está mejor, ¿verdad? Porque, pues porque muchas veces cometemos el error de que pensamos que el dinero, pues los niños te lo dicen, pues no hay dinero. Sí, ve al cajero, allí a esa maquinita, no dicen cajero, ve a esa maquinita que te da, que le metes un papelito, yo me acuerdo que así nos decía tu hermano,
que metes el papelito y te da más papelitos de dinero. Entonces, ¿cómo es importante que seas responsable de tus gastos, ¿no? O sea, si tú estás pidiendo una tarjeta de crédito es porque tú ya puedes pagar esa tarjeta. Digo, porque a mí me encantaría pagar con plástico, pero la verdad es que hay que pagar con dinero en efectivo, ¿no? Entonces, eso o sea, yo creo que es algo que hay que cuidar mucho. Y gracias a Dios nunca he tenido que pagar una tarjeta de mis hijos, ¿eh? Gracias a que pues en ese momento hubo una lucidez de decir, yo te doy una adicional, porque pues por la edad no te van a dar ahorita a ti una tarjeta, pero lo que gastas lo pagas tú, no lo pago yo, ni tu papá tampoco, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy importante en la formación de nosotros, los hijos, ¿verdad? Muchas gracias, mamá, por haber compartido cosas tan bonitas y experiencias que ahora son divertidas, que en su momento seguro le pusieron sabor a la familia, y ahora también. Y pues bueno, gracias a la tecnología que también nos hace llegar a más compartir ese talento y todos en casa tienen un hijo con sus talentos, que con sus talentos va a llegar a otras personas y las va a beneficiar y también las va a ventanear como yo a mi mamá. No se crean, pero va a beneficiar lo que iban en su casa, lo que sanen en su familia, lo van a poder llevar pues a la humanidad, o sea, a la sociedad. Y qué bonito, pues, festejar a más mamás que sin duda han sembrado esa semilla en sus hijos y que puedan tomar, pues, inspiración, ejemplo, de todo lo que has platicado el día de hoy. Gracias, mamá, y una felicitación muy grande a todas las mamás en su día alrededor del mundo. A las que muchos me han preguntado, muchos me felicitan, pero yo todavía no soy mamá, así que tomo sus felicitaciones adelantadas. Ya me festejarán el Día del Maestro si quieren, pero no, un abrazo muy grande a todas las mamás. Pero si has tenido algunos hijos, hija, algunos hijos en el espacio de irlos fogueando a su vida. No nada más somos papás de estos hijos. Dijiste tú bien que al principio pues yo tenía más niños, ¿no? O sea, a esas familias del NET, ¿cuántas familias eran? 600. A esas mamás que me tocaba que me ayudaban, yo no entendía cómo ellas no entendían que iban a ayudar a los niños y que los tenían que controlar. Entonces, sí tienes pues ese don de la maternidad, ¿no? Eres una mamá en potencia, diría tu abuelo. Entonces, eso es algo que no lo podemos negar, ¿verdad? Y bueno, pues a darnos a los demás, tengan la certeza que siempre hay quien las guía y el amor es lo importante y hablar a la inteligencia de tu hijo con amor, siempre con amor. No con amenazas, no con miedos, pues ayudándolos a potenciar su ser, ¿no? Con amor y con inteligencia y hablarles a su inteligencia. Felicidades a todas las mamás, porque yo sé que dentro de su corazón, pues han hecho todo el esfuerzo por amor. Y cuando a veces sientas la duda, pregúntate eso, ¿lo hice por amor? Pues entonces está bien, ¿no? Y pues no pasarnos en el chiqueo de los hijos, porque la vida no está tan fácil. Hasta luego, felicidades. Chiqueo significa consentirlos. Muchas gracias, mamá, gracias a todos, nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.